Busque por favor en su Biblia, Salmo 119. ¿Alguien podría mirar si es que en el refrigerador hay un manjar? Salmo 119. ¿En qué estrofa estamos, hermanos? ¿Qué número de estrofa? ¿Cuál? ¿6? ¿5? Faltó 2 domingos. En la séptima. Vamos, hoy día vamos a estudiar la séptima. ¿Sí? Hoy día vamos desde el versículo 41, perdón, desde el versículo 49 hasta el verso 56. ¿Sí? En la séptima estrofa. Recuerde que el Salmo 119 contiene 22 estrofas. ¿Por qué 22 estrofas? Porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Y cada estrofa de este salmo comienza con una letra del alfabeto en orden. Esa es la razón. Por eso que tiene 22 estrofas. Ahora, recuerde también que hemos dicho que el Salmo 119 tiene un propósito. ¿Cuál es? Exaltar la palabra de Dios. Hacernos recordar y notar cuál es el valor y cuál es la importancia de la palabra de Dios. En particular para nosotros, los hijos de Dios. Los creyentes. Alguien dijo en alguna ocasión que a los cristianos, gracias Nicolás, alguien dijo en alguna ocasión que a los cristianos se nos llama el pueblo del libro. ¿Cuál libro? La Biblia, la palabra de Dios. No sé si les comenté esto, yo estaba estaba escuchando, hay un programa de escuchar cada día y no lo puedo escuchar en el horario, entonces escucho el podcast que queda grabado. Y estaba hablando un personaje, es un programa de política donde colocan a una persona de derecha y una persona de izquierda. Entonces, el de derecha defendía, porque él es un católico, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman? Católico apostólico romano observante. Observante, él es de misa diaria. ¿Ya? Entonces, él habla de los cristianos, pero para él los cristianos son los católicos. No, los evangélicos no somos cristianos. Y lo ha expresado, porque lamentablemente él tiene un problema de incontinencia verbal. Entonces se le salen las cosas que yo creo que él no quisiera que se le salgan, se le terminan saliendo. Entonces él en algún momento habló, ¿no? Y hablaba de los evangélicos y decía que el problema de los evangélicos es que nos fundamentábamos en la Biblia para todo lo que hacíamos y no escuchábamos las doctrinas de la iglesia. Interesante, ¿no? Porque usted tiene que entender una cosa, que para la iglesia católica tiene más valor y tiene más fundamento lo que, entre comillas, sus doctrinas determinan que lo que la palabra de Dios dice. Lo que el Papa determina o dice o enseña que lo que la palabra de Dios dice. Tiene un peso mayor, un peso específico mayor. Para nosotros como creyentes no debiese ser así, ¿no? Nosotros debiésemos cuestionar cualquier enseñanza, cualquier dicho a la luz de la palabra. Porque yo podría estar diciendo cualquier burrada acá. Y usted decir amén, amén a todo, ¿no? Amén a todo, amén, amén, amén. Pero si estoy diciendo una burrada, usted no tiene por qué decir amén. Perdón, ¿sabe lo que significa amén? Así sea, ¿no? O así es. Así sea o así es, dependiendo del contexto de lo que se esté diciendo. Entonces, ¿se imagina que yo estoy diciendo una burrada y usted está diciendo amén? Dependiendo del contexto, estoy diciendo así es. La burrada que él está diciendo así es, verdadera. O dependiendo del contexto, la burrada que él está diciendo que así sea. No. Entonces, nosotros como creyentes debemos cuestionar toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios.
Ahora, tampoco le pido que vaya por la vida cuestionando todo con una pistola teológica y disparándole a medio mundo, que enseña o dice algo que quizás no se acomoda a lo que usted cree o piensa. Porque no está bien, ¿no? Recién cantábamos una canción al principio, Dulce Refugio, en la tormenta. Hermosa alabanza. Quiero decir que es una alabanza en particular que en momentos de crisis, de aflicción, de angustia, yo la reitero, la repito en mi mente. Pero tiene una frase que me llama la atención, ¿no? Una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. ¿Qué entendemos por unción? Ah, entonces voy a descartar esa canción porque tiene esta frase que dice una poderosa y fresca unción. Y yo no creo en las unciones. O a lo mejor sí creo, pero porque hay gente que cree y la potencia desmedidamente y hay otros que por miedo prefieren ignorarla, ¿no? Mirar hacia el costado como si eso no pasase. ¿Qué hacemos con eso? No sé por qué estoy hablando de esto, pero por algo es. Por la burrada, gracias. Te quedó la burrada. Eh, debemos cuestionar a la luz de la palabra del Señor lo que es, escuchamos, lo que hacemos, lo que decimos. ¿Está bien lo que hacemos? ¿Está bien lo que decimos? Hermano, déjeme hacer una pregunta, no pretendo generar conflicto ni un debate. Quizá una pregunta para que responda usted la próxima semana. ¿Por qué nos reunimos el día domingo y no nos reunimos el día sábado? Si en los mandatos en los 10 mandamientos, en el decálogo, en Éxodo capítulo 20, se manda a observar el día sábado y guardar el día sábado como día de reposo. Entonces, ¿por qué no guardamos el sábado y nos reunimos los domingos? A veces uno se tiene que hacer la pregunta, ¿no? Hacerse el cuestionamiento. Ahora, yo tengo una convicción, el por qué no guardamos el sábado y por qué nos reunimos el domingo, pero es lo que yo creo. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Lo que usted cree tiene sustento bíblico? ¿Tiene fundamento bíblico? Bueno, dejémoslo ahí. Salmo 119, capítulo 49, perdón. Salmo 119, versículo 49 en adelante. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos, y me consolé. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Cánticos fueron para mí tus estatutos, en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Estas bendiciones tuve, porque guardé tus mandamientos. Tuve un profesor que siempre nos decía lo siguiente: cada vez que me planteo leer un libro, comienzo leyendo el último capítulo. No empiezo desde el principio, leo el último capítulo. Si ese capítulo tiene una conclusión que es apasionante, que me atrapa, que me atrae, leo el libro. Porque quiere decir que el libro es bueno. Si el último capítulo es fome, es aburrido, no lo leo, porque sería una pérdida de tiempo. Siempre nos decía eso. Lo interesante es que este profe nos mandaba a leer el libro de pronto bien aburrido y había que leerlo. No queda 8. Pero él tenía esta técnica, ¿no?, de lectura. Porque claro, era un hombre bien ocupado, tenía muchas cosas que hacer, entonces no quería perder tiempo leyendo cosas que eran aburridas. Por lo tanto, él aplicaba esta técnica. Si hoy en día alguien empezase a contar el final de una película, el final de un libro, hacer spoiler, ¿no es cierto?, ¿esa persona sería popular? ¿Sería entretenida? ¿Sería grata para estar al lado de ella? No, ¿no? Nos pasó hace como 2 meses o un mes atrás, estábamos de visita en Rancagua, en casa de un familiar.
estaba mi cuñado, y justo voy a contar algo que no salga de acá, apaguen el internet. Iban a dar el primer capítulo de una teleserie que ya habían dado hace 20 años atrás. Y mi cuñado quería verla porque la vio antes de irse a Australia, había visto esa teleserie, la conocía la historia, entonces quería verlo para comparar. Así que nos sentamos, al final estábamos todos en familia sentados alrededor mirando la teleserie. El primer capítulo. Y de pronto el familiar, dueño de casa, se le ocurre preguntar, ¿no? Dice, este actor está haciendo el personaje de este otro actor, ¿verdad? Y yo le contesto, sí, está haciendo el mismo personaje. Y le dije, este es tan mal actor como el otro. Si al otro lo único por lo que lo recuerdan hasta el día de hoy es porque es malo, porque mató a tal personaje. Y mi hijo me queda mirando y me dice, ¿que se muere? Yo quería verla. Y ya me mataste toda la historia, toda la sorpresa, así que ahora ya no la quiero ver tú. ¿Qué hice yo? Un spoiler. Claro, no caí en cuenta que estaba mi hijo y que estaban los hijos del familiar dueño de casa que nunca la habían visto. No conocían la historia. Todos los otros adultos la conocíamos, ¿no? Y a mí se me salió. A mí simplemente se me salió. Quien cuenta historia, quien cuenta los finales de algo no es muy entretenido. Ahora, yo no pretendo ser entretenido hoy día, pero déjeme comenzar por el final. Fíjese cómo termina la sección de esta estrofa. Fíjese cómo termina cómo es el último versículo de esta estrofa. ¿Qué dice? Estas bendiciones tuve. ¿Por qué? Porque guardé tus mandamientos. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hermano, si hay algo que la Biblia nos enseña es que la obediencia siempre va a traer beneficios a nuestra vida y la desobediencia siempre va a traer perjuicios a nuestra vida. Obedecer, cumplir, guardar, observar la ley de Dios, los mandatos del Señor, los preceptos, los estatutos, en fin, todo lo que hemos dicho que son palabras o términos sinónimos para la palabra de Dios, siempre va a traer una bendición a nuestra vida. Si no me cree, usted puede hacer un estudio detallado, ¿no es cierto?, de Deuteronomio capítulo 28. Y usted lo puede hacer en su casa, un estudio detallado de Deuteronomio capítulo 28. Y usted va a notar todas las bendiciones que significan que significa obedecer la palabra de Dios entre los versículos 1 y 14. Y usted va a poder también notar todos los perjuicios que significa desobedecer la palabra de Dios, desobedecer al Señor, entre los versículos 15 al 68. Ahora, déjeme decirle una cosa. Es interesante, ¿no? Porque pareciera que es desproporcionado. 14 versículos hablan de los beneficios de la obediencia, ¿no es cierto? Y después desde el verso 15 hasta el verso 68, saque su cuenta, ¿cuántos son? Y después desde el 15 al 68 me parece que son 54 versículos, hablan de los perjuicios de desobedecer. ¿Sabe por qué? Porque siempre la desobediencia va a traer más daño a nuestras vidas que cualquier otra cosa. Siempre. ¿Es fácil obedecer a la palabra de Dios? No. No es fácil. Es difícil. Pero vivir una vida desobedeciendo la palabra de Dios es más difícil que vivir una vida obedeciendo a la palabra de Dios. Siempre será así. Ahora, fíjense qué interesante, ¿no? Porque el salmista entiende esto. Y él concluye esta sección, esta estrofa, justamente diciendo esto, ¿no? Que él tuvo bendiciones en su vida por guardar los mandamientos del Señor. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿cuáles fueron esas bendiciones? Y fíjese que interesantemente en la estrofa están bien marcadas las bendiciones. Algunas, no todas.
pero algunas de las bendiciones están bien marcadas en esta estrofa. Vamos a ver la primera bendición. Verso 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Sabe cuál es la primera bendición que tuvo el salmista por haber guardado los mandamientos de Dios? Tuvo esperanza en su vida. Tuvo esperanza en su vida. El salmista, por el simple hecho de haber guardado la palabra de Dios, tuvo esperanza. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? Ya la hemos definido alguna vez. Esperar con confianza. Esperanza, esperar con confianza. Es esperar con la seguridad, ¿no es cierto?, de que aquello que estoy esperando se va a cumplir. Se va a cumplir. ¿El salmista podía esperar seguro? Sí, sí. Porque esperaba en la palabra que Dios le había dado a él. Ahora, déjeme decir una cosa. Hay algo interesante en este texto. Porque él dice, acuérdate de la palabra dada a quién. A tu siervo. Déjeme decirle, hermano, que Dios no está obligado con ningún hombre. No tiene ninguna obligación con el hombre. Sin embargo, Dios se obliga a sí mismo a cumplir su palabra y sus promesas a aquellas personas que han decidido vivir para Él, servirle a Él, porque Él se ocupa de cuidarles. Cuando recordamos Mateo capítulo 5, ¿se acuerda cuando dice, cuando habla de más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas? El Señor se obliga a proveernos, a darnos la comida, la bebida y el abrigo necesario para vivir nuestra vida cuando nosotros nos ocupamos de sus cosas. Esa es una promesa que Él hace, esa es una obligación a la cual Él se obliga a sí mismo. Pero Él se obliga a sí mismo a hacer eso con cualquier persona de la calle. ¿Por qué tendría que hacerlo? Si esa gente lo único que hace es ignorar a Dios. En cambio, quien le sirve está dedicado a sus cosas. Si usted está siguiendo la lectura bíblica anual, habrá pasado esta semana por el texto por el capítulo donde el Señor Jesús comisiona primero a los 12 y después comisiona a los 70. Y es interesante porque le dice, no llevéis alforja, no llevéis doble vestido, no lleven eso. El Señor se encarga. El Señor se preocupa. El Señor atenderá. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, dice el salmista, en la cual me has hecho esperar. La primera bendición que tuvo el salmista por guardar los mandamientos del Señor fue tener esperanza. Él pudo esperar confiado en el cumplimiento de la palabra y también de las promesas del Señor. Usted puede hacer exactamente lo mismo. ¿Sabe cuál es la segunda bendición? Seguimos leyendo, verso 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La primera parte, ella es mi consuelo en mi aflicción. Ahora, si nosotros avanzamos un poquito más, adelante, verso 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos. ¿Y qué pasó con él? Y me consolé. ¿Sabe cuál es la segunda bendición que tiene un hijo de Dios cuando guarda los mandamientos del Señor? Consuelo. Consuelo. La palabra de Dios, hermano, es la fuente de bienestar al alma angustiada, al alma agobiada, al alma afligida. La palabra de Dios es la fuente de consuelo, la fuente de bienestar al alma de una persona que lo pasa mal. ¿Es fácil? No. No es fácil. Pero usted puede esperar confiado en el consuelo del Señor. Porque el Señor no va a defraudar. Porque el Señor no va a parar. El verdadero creyente no cuestiona la sabiduría de Dios.
¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿No había otro? No cuestiona al Señor. Y en la Escritura tenemos ejemplos de gente que en medio de aflicción, en medio de dolor, no cuestionó a Dios. Tenemos el ejemplo de Job, ¿no? Y él fue desafiado, fue motivado aún por su propia esposa, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Y qué es lo que hace él? ¿Qué? ¿Recibiremos de parte del Señor solo el bien y no el mal, no el daño? Como suelen hablar las mujeres fatuas que estás hablando. Las mujeres que no consideran a Dios, que no tienen a Dios presente en su vida. Job es un buen ejemplo. ¿Sabe quién es otro buen ejemplo? De personas que encontraron consuelo en la palabra del Señor aún en medio de la dificultad, de la aflicción, del dolor. Pablo y Silas. ¿Se acuerda cuando están en la cárcel en Filipo? En el cepo. Usted sabe que el cepo era una cuestión de tortura bien particular. Porque estaban completamente encorvados, ¿no? Con sus pies, con sus pies y sus manos atrapadas, pero quedaban bien encorvados. Yo me imagino después de estar ahí un par de horas, el dolor de espalda que sentían esos hombres. Y ellos habían estado un día completo prácticamente. Sin embargo, cuando viene la noche, ellos en vez de quejarse, cantan alabanzas. Consuelo. ¿Tenemos ejemplo de consuelo en la palabra de Dios? Sí, tenemos ejemplo de estos hombres que fueron consolados por la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? También tenemos a alguien que nos consuela. El Señor Jesús, cuando promete la venida del Espíritu Santo, no dice va a venir la tercera persona de la Trinidad llamada Espíritu Santo a morar en ustedes. No. ¿Sabe qué dice, no? Vendrá el otro consolador. Y yo pienso que la razón por la cual el Señor Jesús usa esa expresión es porque en el contexto que Él está hablando, que lo está comunicando a sus discípulos, Él les está diciendo esto: yo me iré pronto. Y yo no me imagino a ningún discípulo del Señor, ningún discípulo cercano al Señor, que después de escucharle al Señor decir, me iré pronto, hayan empezado a decir, ¡ah, qué bueno, se va! ¡Qué alegría! No me imagino eso. Yo me imagino esa cara de incertidumbre, esa cara de temor, cara de miedo. Se va. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, muy atingente para el momento que están viviendo, para el contexto en que se está desarrollando ese punto de la historia entre Jesús y sus discípulos, que Jesús diga, y yo rogaré al Padre y os enviaré, ¿qué cosa? Otro consolador. Alguien que les venga a animar, alguien que les venga a aliviar la tristeza, el dolor, que les venga a desafiar, que les venga a corregir, que les venga a llamar la atención, pero también que les venga a decir, lo estás haciendo bien. Sigue avanzando. Sigue dándole. Juan capítulo 14, verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora es interesante porque este otro consolador, el Espíritu Santo del Señor, va a usar la palabra de Dios para traer consuelo a la vida de los creyentes. Hermanos, siempre es el ministerio del Espíritu Santo usando la palabra de Dios la que consuela nuestras vidas. Yo les decía hace poco, ¿no? Cuando yo estoy de pronto pasando tiempos medios tristones, medios bajos, me gusta escuchar esa alabanza, dulce refugio. Pero no es el dulce refugio, la canción, lo que me anima, lo que me consuela. ¿Sabe lo que es? Lo que hay detrás de saber que yo me puedo refugiar bajo la sombra de sus alas, Salmo 57:1. Y puedo esperar ahí confiado y seguro. ¿Hasta cuándo? Dice la palabra. Hasta que pasen los quebrantos, mis quebrantos. Puedo esperar ahí confiado y seguro.
Siempre será el Espíritu Santo usando la palabra de Dios la que va a traer consuelo a nuestras vidas. Fíjese lo que dice Juan capítulo 14, versos 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y qué producirá eso en la vida del creyente? Lo que dice en el verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. La paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Déjeme decirle, hermano, que el ministerio del Espíritu Santo, usando la palabra de Dios en nuestra vida, trae a nosotros una paz incomprensible. Una paz incomprensible. Creo que le he dicho, le he contado, ¿no? A mí me cuesta de pronto participar en funerales de personas inconversas, porque no sé qué decir. ¿Predique el Evangelio, pastor? Sí, yo predico el Evangelio, pero yo le predico el Evangelio y le estoy diciendo a la familia, a los deudos, ¿no es cierto?, de la persona que está en el ataúd, en el cajón, le estoy diciendo que quien muere sin Cristo se va al infierno. ¿Y sabe lo que le estoy diciendo, no? Que esa persona no descansará en paz. No volará alto. Esas son las frases que se repiten, ¿no? En este momento, en este tiempo. Eso es lo que le estoy diciendo. Es difícil. Pero qué distinto es asistir a un funeral de un creyente. Poder hablar de la bendita esperanza, de la esperanza viva que tenemos en nuestro Padre Celestial, en nuestro Señor, que dijo que iba a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Allí sí podemos usar la expresión con toda propiedad, ¿no? Nos lleva a la delantera. Ausente en el cuerpo, presente en el Señor. Podemos usar esas expresiones con toda libertad. El Señor pone por medio de su palabra y su Espíritu Santo una paz en nuestros corazones, un consuelo en nuestras vidas que otras cosas no logran hacer. Primera bendición que vio el salmista, ¿cuál fue? La primera, esperanza. La segunda, mire la tercera. En la segunda parte del verso 50 dice, porque tu dicho, tu palabra me ha vivificado. Tu palabra me ha vivificado. ¿Sabe cuál es la tercera bendición? Vida. Ya antes el salmista, en este mismo salmo, nos dijo en el verso 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Y en el verso 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame, ¿en qué cosa? En tu justicia. Ya nos habló del valor, de la importancia que tiene la palabra de Dios para darle vida a alguien que está muerto. Hermano amado, recuerde, cuando usted predica el Evangelio, lo que usted tiene que usar es el testimonio de la palabra de Dios, no su testimonio. Porque lo que produce fe en nosotros es la palabra de Dios. Lo que convierte el alma es la palabra de Dios, no lo que usted era antes y lo que es ahora. Esa es la realidad. Es la palabra de Dios. Es ella la que produce estas cosas en nosotros. ¿Se acuerda que cuando hablamos, cuando estudiamos la sección del verso 25 en adelante, hablamos de los avivamientos y dijimos que los verdaderos avivamientos no son semanas y semanas de cantar y cantar y cantar? Los verdaderos avivamientos son y tienen lugar cuando la palabra del Señor es expuesta al corazón de una persona y esa persona, confrontada a la palabra de Dios, cambia todo aquello que tiene que cambiar y reafirma todo aquello que tiene que reafirmar. Ese es el verdadero avivamiento.
Ese es el verdadero avivamiento. Es ser expuestos a la palabra de Dios y que la palabra de Dios haga un cambio y una transformación en la vida de la persona. El salmista entendió esto y entiende que la tercera bendición que él recibió por haber guardado los mandamientos del Señor fue vida. Fue vida. Fíjese que el Señor Jesús dijo respecto de sí mismo, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué más dijo? Yo soy la vida. ¿Usted sabe que el Señor Jesucristo ese es el Logos encarnado? Es la palabra encarnada. Pero la palabra de Dios es el Logos escrito. Es la palabra escrita. Cristo podía dar vida. Nadie murió en presencia de Cristo. ¿Ha notado eso usted alguna vez en la palabra? Toda la gente que Él resucitó murió antes de que Él estuviese presente. Nadie murió en su presencia. Porque la muerte no tiene poder sobre la vida. Y Cristo es la vida. El Logos encarnado. Pero la palabra de Dios tiene el poder de darle vida a aquello que está muerto. Recuerden, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si no hubiese sido por la palabra de Dios que convierte el alma, si no hubiese sido por la palabra de Dios que produce en nosotros fe, nosotros seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. La tercera bendición que entiende el salmista es vida. Esperanza, consuelo, vida. Verso 51. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. ¿Sabe cuál es la cuarta bendición? No la tercera. La cuarta bendición, ¿sabe cuál es? Es una palabra difícil a veces de entender. Perseverancia. Perseverancia, mas no me he apartado de tu ley. Es una palabra extraña. Pero esta palabra enfatiza un hecho. El hecho de que un hijo de Dios nunca dejará de ser hijo de Dios. Nunca. ¿Se podrá apartar? Sí, pero tarde o temprano va a volver a los caminos del Señor. Tarde o temprano el Señor le va a llamar consigo. A veces no vuelve a los caminos del Señor, pero el Señor le dice, ¿sabes que eres mi hijo? Me estás causando tanta vergüenza, tanto daño que sabes que mejor ven para acá. ¿Se acuerda cuando en los textos que leemos, siempre que leemos, cuando celebramos la Cena del Señor? Primera de Corintios capítulo 11, verso 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. El pecado lógicamente nos afecta, ¿no? Pero cuando hay un hijo de Dios que peca deliberadamente y no se arrepiente y no se quiere arrepentir, y es un hijo de Dios, el Señor podría decir lo siguiente, ¿sabes qué más? Ven. Acá dormir es una figura poética para hablar de la muerte. Perseverancia. La perseverancia lo que nos asegura es saber que como hijos de Dios nunca dejaremos de serlo. Porque ser un hijo de Dios no depende de nosotros. Depende de la obra de Cristo. Y depende de Dios que prometió esto, ¿no? Que decidió apartarnos, separarnos para ser sus hijos. Depende de Él, no de nosotros. No de nosotros. El Señor Jesús también dijo lo siguiente. Lo graficó de esta manera. Él dijo, yo soy la vid. ¿Vosotros qué sois? ¿Y qué puede hacer el pámpano separado de la vid? Nada. El pámpano para llevar fruto necesita permanecer unido, pegado, adherido a la vid, y Él es la vid verdadera. Hermano, ¿usted quiere llevar fruto? Apéguese a la vid. Apéguese a la vid. Me preocupa sinceramente cuando de pronto veo, noto que hay creyentes que no pasan tiempo en su palabra, que no pasan tiempo en la lectura,
que nunca tienen nada nuevo que compartir de la palabra. Hermanos, aquí no se trata de que usted quiera compartir algo porque se quiere lucir. No, es porque usted quiere compartir algo que a usted le bendijo en la lectura y que cree que a lo mejor para otro también puede ser una bendición. De eso se trata. Ayer teníamos una conversación interesante con mi hijo cuando íbamos a la parcela a buscar a su mamá y a su abuela. Y él me decía, papá, ¿tú le puedes imponer al mundo tus criterios como creyente? Y yo le decía, no, yo no le puedo imponer al mundo mis criterios como creyente. Porque esa es la verdad, ¿no? Yo estoy en contra del aborto. ¿Pero yo le puedo imponer mi criterio de que yo estoy en contra del aborto al mundo? No. Puedo alzar mi voz diciendo estoy en contra. Pero no por eso, no porque yo esté en contra, voy a decir aquí no se aborta más en este país. Las leyes que se promulgaron están mal hechas, bórrenlas, elimínenlas. Nadie me va a pescar. Esa es la verdad. Ahora, yo no puedo imponer mi criterio. Es más, si el día de mañana viniese una mujer que me dijese, ¿sabe qué? Quiero abortar, yo le animaría a no hacerlo. Le ofrecería ayuda, le diría, ¿sabe qué? Le queremos acompañar. Tenga su guaguita, entréguela después en adopción. Tenga su guaguita, pero si ella viene y me dice, no, no lo voy a hacer, voy a abortar. Y después viene y me dice, aborté, váyase de aquí, pecadora, asesina. ¿Debo hacer eso? No. Debo aceptarle de vuelta, ¿no? Y probablemente consolarle y después mostrarle que estuvo mal, que se debe arrepentirse, en fin. Pero necesitamos acompañarle, ¿no? En ese proceso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Podemos imponer criterio? No. Yo le decía a mi hijo lo siguiente. Leer la Biblia. ¿Es bueno o es malo? ¿Qué piensan? ¿Es bueno o es malo leer la Biblia? ¿Bueno? No los veo, no los escucho muy convencido, ¿eh? Me voy a poner los lentes para mirarlos bien. Leer la Biblia, ¿es bueno o es malo? Tener un plan de lectura bíblica, ¿es bueno o es malo? Bueno, ¿no es cierto? ¿Sí? Si yo le hago levantar la mano, ¿cuántos de ustedes están siguiendo el plan de lectura bíblica anual? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Pero si yo le hago levantar la mano, ¿cuántos de ustedes están siguiendo el plan de lectura bíblica anual? ¿Cuántos van a levantar la mano? ¿Se da cuenta que yo no puedo imponer criterio? Porque yo no le puedo imponer el criterio a usted, pues no, de ahora, en el último culto del año entregamos el plan de lectura bíblica anual y el que no lo lee no es parte de esta iglesia, se tiene que ir. ¿Qué porcentaje de la iglesia se me va? Un porcentaje alto, ¿no? ¿Puedo imponer criterio? Aún de cosas buenas. Donde se entiende que ustedes son hijos de Dios, entienden el valor de la palabra de Dios, que están en esta iglesia, entre otras cosas, espero que no solo porque sea la más cercana a su casa, sino porque también valoran la enseñanza, valoran, entre comillas, mi ministerio como pastor en sus vidas, porque si no estarían en otro lugar. Pero si aún con todos esos criterios yo no puedo imponerle a usted algo que sé que es bueno, ¿por qué podría imponérselo a otra persona, no? ¿Por qué estoy hablando de esto? ¿Dónde me desvié? Nosotros somos los pámpanos. Jesús es la vid verdadera. Yo nunca voy a lograr tener frutos si yo no permanezco adherido como pámpano, si yo no persevero en mi unión con la vid verdadera. No importa si yo les trato de imponer cosas o no, esto tiene que ver con su propia decisión, con su propio deseo de crecimiento. Esta semana estaba escuchando algo que compartió, me parece que Samuel Pérez Millos. Sí, Samuel Pérez Millos. Y decía que el problema de la iglesia contemporánea es que tiene muchos creyentes infantes o muchos creyentes bebés, guaguas. Porque no crecen, porque no maduran, porque no se alimentan. Llevan años asistiendo a una iglesia, algunos probablemente desde la escuela bíblica dominical, desde su infancia,
y llegaron a una edad madura y adulta y no crecen, no maduran, no maduran. ¿Y la respuesta cuál es? Cuando uno los confronta, así soy yo. ¿Y sabe lo que significa? ¿Sabe lo que le estoy diciendo yo a Dios cuando yo le digo así soy yo? ¿Sabe lo que significa eso, no? Yo le estoy diciendo a Dios, Dios, tú eres Dios, pero yo soy más grande que tú, porque así soy yo, y tú no tienes el poder de cambiarme, no tienes el poder de transformarme. Tu palabra no es tan poderosa, porque así soy yo, y no voy a cambiar. Eso no está bien. Eso no está bien. ¿En cuál bendición íbamos? Sí, ¿qué número? La 4, ¿no? Perseverancia. ¿Cuáles hemos visto hasta ahora? Esperanza, consuelo, vida, perseverancia. La siguiente, verso 54. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en la cual fue extranjero. ¿Sabe cuál es la quinta bendición? No. Gozo. Hermano, ¿es fácil cantar cuando uno tiene pena? Cuando uno está triste, ¿es fácil cantar? ¿Es fácil cantar llorando? No. Generalmente cuando uno está cantando y viene este tema, vienen esta emoción y uno se empieza a llorar, deja de cantar. No es fácil cantar llorando. No es fácil tener gozo en medio de la aflicción. No es fácil tener gozo en medio del dolor. No es fácil tener gozo en medio de la angustia. No es fácil, hermano. Pero es necesario. Aparte que es un mandato bíblico, ¿no? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermano, cuando usted esté en medio de la aflicción, no mire a su dolor, porque su dolor puede ser muy grande. En medio de la dificultad, en medio de la angustia, no mire su dolor, porque su dolor es doloroso, porque su dolor puede ser grande. Mire a su Señor, porque su Señor ha vencido al mundo. Y cualquier aflicción que el mundo le traiga, Él ha vencido esa aflicción. Nosotros debemos mirar al Señor en medio del dolor y no al dolor. Porque cuando miramos al dolor nos miramos a nosotros mismos. Pero cuando dejamos de mirar el dolor empezamos a mirarle a Él. El salmista decía, ¿no? Verso 54, cánticos fueron para mí. Él podría cantar la palabra de Dios en medio del dolor. Ahora hay un detalle interesante, ¿no? Porque cuando usted mira su dolor, cuando usted mira su aflicción en su vida y la mira a la luz de la gloria eterna, usted se dará cuenta que su dolor, su aflicción, es una porción tan pequeña al lado de la gloria eterna. El apóstol Pablo escribió un hermoso texto, Romanos capítulo 8, verso 18, no el 28. El 28 es el más popular, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y el 18 de pronto está medio olvidado. Pero el 18 dice lo siguiente. Pues tengo presente. Pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. ¿Se da cuenta que el dolor, el sufrimiento es una pequeña porción de nuestra existencia a la luz en comparación con toda la gloria que será manifestada en nosotros cuando el Señor Jesucristo venga? Esperanza, consuelo, vida, perseverancia, gozo. La última, verso 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. ¿Quién sufre insomnio? ¿Alguien sufre insomnio? Mana Claudia. Mana Liminda. ¿Qué es el insomnio? Básicamente el insomnio es no poder dormir, no poder descansar, porque está pensando cosas, ¿no? Está pensando mucho. Y que seamos sinceros, no está pensando generalmente cosas buenas. Cuando uno tiene insomnio no es que está pensando en una playa paradisíaca, en el campo, ¿no es cierto?, en el canto de las aves. No, generalmente está pensando en que cómo voy a cubrir esta deuda, qué voy a hacer ante esta situación, cómo soluciono este problema. Realmente el insomnio es eso, ¿no? Se lo pasa así, ¿no? Fíjese qué interesante, porque la sexta bendición que comparte el salmista es paz. Paz. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. ¿Sabe lo que hizo la palabra de Dios en la vida del salmista? Trajo paz a su vida. Trajo descanso. Paz. Fíjese que quien guarda los mandamientos del Señor puede dormir y descansar en paz. No me refiero a descansar, que se vaya a morir en paz, ¿no? No, descansar en paz, con tranquilidad, con seguridad. El salmista lo dice, ¿no? Salmo 3:5, yo me acosté y dormí y desperté, ¿por qué? Porque tú me sustentabas. El salmista también lo dice en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El salmista sabe que la palabra de Dios trae paz a su corazón. Y él puede descansar seguro. Se puede acostar seguro. Se puede acostar seguro. Porque es Dios quien vela. Es Dios quien le cuida. ¿Se acuerda? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare, en vano, vela, ¿quién? La guardia. Yo trabajé como conserje, ¿no?, unos años, ¿no? Usted sabe eso. Trabajé como conserje algunos años. Y a mí me tocaba hacer conserjería de noche. Yo trabajaba solo de noche, sábados y domingos. Y días festivos. Y alguna vez me quedé dormido en la conserjería. El problema es que yo trabajaba solo, no trabajaba con nadie más. Y alguna vez sentado allí, en la noche, 3, 4 de la mañana, el cansancio me venció y me quedé dormido. No servía para guardia. Nunca pasó nada. No por mí. Porque podría haber pasado algo si yo estaba durmiendo. Nunca pasó nada. No por mí. No por mí. Porque el Señor nunca permitió que pasara nada. Porque un par de edificios más allá, donde habían 2 guardias, sí pasaron cosas. Pero en el edificio donde yo trabajaba, solo, nunca pasó nada. Más de alguna vez me desperté sobresaltado porque estaban tocando el timbre para entrar. Fin de semana, cabros jóvenes.
Una vez sí me tocaron el timbre y fue una grata sorpresa. Venía llegando un caballero que vivía en el edificio y trabajaba en el Dominó Pizza. Y hay un montón de cajas de pizza. Y tocó el timbre, yo lo abrí. Y a mí me pareció raro, ¿no? Que vinieran a hacer un despacho de pizza como las 4:30, 5 de la mañana. Y me queda mirando el hombre y me dice, ¿le gustan las pizzas? Sí, me dice, tú me dice. Y me deja una caja de regalo. Yo dije, bueno, serán unos pedacitos. Y la abro y era una pizza completa. Así que como era tarde, me comí un puro trocito y el resto la llevé a casa y la disfrutamos ese día en familia. Hermano, obedecer a la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios, siempre va a traer bendiciones. Siempre. Y las bendiciones que trae la palabra de Dios no son pizzas. Son estas cosas. Es saber que puedo tener esperanza en el Señor. Es saber que tengo consuelo en Él. Es saber que Él me da vida. El saber que puedo perseverar en Él, aún en medio de la aflicción, aún en medio del dolor. Cuando quisiera botarlo todo, tirarlo todo, puedo perseverar en el Señor. Es saber que puedo tener gozo. Aún en la prueba, puedo cantar. ¿Se acuerda Pablo y Silas, no? Ponemos el ejemplo. Pablo y Silas en Hechos capítulo 16. En medio de la prisión, en medio del dolor, en medio de la incomodidad, ellos cantaban. Ellos alababan. No se quejaban. Y a veces a nosotros nos duele el pelo y lo sabe todo el mundo. Como dice el dicho, gritamos más que mariachi quebrado por algo tan insignificante. Aún en medio del dolor, de la prueba, de la tristeza, podemos tener gozo. Pero también en medio del dolor, de la prueba, la palabra de Dios produce en nosotros una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esas son las bendiciones. Estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Hermanos, guarde los mandamientos del Señor. Conozca la palabra del Señor, guárdelo para que pueda recibir las bendiciones del Señor. Vamos a orar y vamos a terminar. Hermano Iván, ¿nos guías en oración, por favor?